tenemos esta página. Esto va a ser lo primero que ustedes van a ver en el simulador. Y pues nosotros vamos a ver qué es lo que me pide mi guía de laboratorio. Entonces, aquí tenemos por la parte de los vectores, que el objetivo es visualizar los vectores, calcular la suma por métodos geométricos, analíticos y por el resultado del simulador. Y pues vamos a hacer uso de un simulador virtual pues para que ustedes vean un poquito más en detenimiento. Pueden revisar la parte del marco teórico para que ustedes complementen. Y en esta parte aquí les aparecen los pasos para que ustedes hagan sus mediciones. Aquí las vamos a hacer en el laboratorio, por lo que esta parte fácilmente la pueden omitir de leer. Igual tienen que en su informe colocar procedimientos, se guían de aquí. Recuerden que tienen que ser los objetivos, los verbos en pasados. Se le dio play a tal cosa o de forma general. No es necesario que lo copien tal cual este procedimiento, mientras más resumido mejor, pero que tenga todo lo que se hizo en el simulador. Ya en esta parte, esta es la parte de datos experimentales. Esto es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Entonces, aquí tenemos y aquí me dice magnitud. Me dice magnitud y me dice pues la dirección. Entonces, aquí ya tenemos nuestro simulador. Lo que vamos a hacer es irnos a la parte de el segundo, este segundo, para que nos salgan los vectores D y E. Y aquí vamos a modificar la magnitud y la dirección de cada uno de ellos, ¿sí? El vector D, si se fijan, aquí tenemos magnitud y dirección. Esto es para coordenadas polares. Y el azulito, aquí los tenemos en coordenadas cartesianas, ¿sí? AX, AY, BX, BY. Lo vamos a dejar en coordenadas polares. Entonces vamos a hacer el inciso 1. Me dice de que mide 5 unidades y que se mueve y que tiene 0 grados. Entonces ahí lo vamos a dejar. Y el vector E me dice de que la magnitud es de 8 y el ángulo es de 75. Entonces vamos a modificar este hasta que llegue a 75. Vamos a ver. Le damos aquí en la flechita de arriba. Tengo 100, 95, 90, 85, 80, 75. Sí, listo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos 5 para el vector D, 0 para el ángulo, para el vector E, 8 y el ángulo es de 75. Entonces, si venimos nosotros y los movemos, aquí son 5 unidades. Este es el vector E y el vector F es justamente mi vector resultante. Entonces, vamos a anotar cuántos son las magnitudes y cuánto es la magnitud y la dirección de mi vector resultante. Me dice que la magnitud de mi vector resultante está justamente en esta parte de acá para que nos vayamos guiando. Es justamente esta parte de acá. Entonces, vamos a ir anotando. Aquí en la parte de comentarios vamos a tener la máquina de escribir y aquí va a ser 10.5 unidades. En este caso son newtons y el ángulo es de 47.5. 47.5 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra primera medición. Vamos a hacer la segunda. Entonces, en la segunda, lo que vamos a hacer es poner la magnitud de D en 3. Entonces, 4, 3. Y el ángulo es de 30 grados. Entonces, le vamos aumentando 5, 10, 15, 20 y 25, 30. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro primer vector, que es el vector D. Y vamos a modificar ahora el vector E. Me dice que son 10 y el ángulo es de 90 grados. Entonces, ¿cómo tiene que ser este vector? Completamente vertical, ¿verdad? Porque es 90 grados. Entonces, ya lo tenemos. Este es mi vector E, completamente vertical. Y si los ponemos juntitos, ahí vemos que es la suma, ¿verdad? Entonces,
¿Quién es mi vector F? Mi vector F, ¿quién va a ser? 11.8 y va a tener una dirección de 77.3. Entonces, venimos acá en esta parte y vamos a comentar. Aquí. Va a ser 11.8, la magnitud de mi vector resultante. Y la parte esta de la dirección tenemos que es 77.3 grados, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a dejar. Ese es para el segundo inciso. Vamos a hacer el tercer inciso. Y el tercer inciso, pues lo vamos a poner aquí en coordenadas polares. Tenemos 10, 10, esa es la magnitud, y el ángulo es de 20. Para el vector E tenemos que es 9 y dirección de 170. Entonces, unimos 9 y 170. Si nos fijamos, ya está más como en el segundo plano. Si lo colocamos justamente acá en esta parte, es como que esté en el segundo plano. Y es 170, ¿verdad? Entonces, unimos y 170. Entonces, este es justamente mi vector E. Venimos acá, colocamos el vector D y mi vector resultante vendría siendo la suma de estos dos, o pues lo podríamos poner así para que ustedes lo visualicen mejor. Entonces, la magnitud y mi dirección del vector resultante pues va a venir siendo esta parte de acá, 5.0, y vamos a tener una dirección de 83.9. Entonces, unimos 83.9. Esa es la dirección. Para el tercer vector, pues vamos a volver a hacer lo mismo. Aquí tenemos mi vector base. Aquí tenemos el vector base, me dice que la magnitud es de 1 y el ángulo es de 85 grados. Entonces venimos 1 y aquí va a ser de 85 grados. Entonces aquí tenemos 30, 45, 50, 70, 85. Ya tenemos mi vector B. Y para el vector E viene siendo 7 unidades y un ángulo de 150 grados. Entonces ya tenemos estos dos, venimos, lo colocamos. Y este va a ser justamente mi vector resultante. Entonces los ponemos, ahí tiene que ser, si lo hacemos por el método de polígono. Y pues, ¿quién va a ser mi vector F? Pues mi vector F es acá en Importa dónde lo coloquemos el vector. ¿Cómo? Importa dónde coloquemos el vector en el plano cartesiano. Aquí en esta parte del simulador, pues no es como mucho problema, pero normalmente nosotros los colocamos en el plano cartesiano justamente en el origen, ¿sí? En el simulador no van a tener problemas, pero normalmente cuando nosotros graficamos para mayor orden y para que no nos confundamos, nosotros lo hacemos a partir del origen del plano cartesiano. Y el origen del plano cartesiano es justamente el centro, esta parte de acá. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí. Está bien, seguimos. Entonces, ya en esta parte tenemos el tercero, me dice de que es 1 con grado de 85 y el vector E es 7 con 150. ¿Quién viene siendo mi vector F? Mi vector F me dice que es 7,5. Entonces colocamos 7,5, 7.5. Y el ángulo es de 143.0. Entonces, venimos
acá en esta parte, 143.0. Este es nuestro ángulo. Y para el último, viene siendo este es de 2 y el ángulo es de 80. El vector E me dice que es de 5 y aquí en esta parte pues me dice que es de 30 grados. Entonces vamos a bajar hasta 30, pues con eso ya obtenemos esta parte. Entonces, ¿qué es mi vector resultante? Mi vector resultante es F y pues ese va a tener una magnitud de 6.5 y la dirección va a ser justamente 43.7 grados. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los datos que ustedes van a tener. Si gustan, ahorita le pueden tomar captura para que esos sean los datos con los que trabajen para el informe. Igual ustedes los pueden obtener por su cuenta por el simulador. Les voy a poner el link en el campus virtual. Ustedes entran al simulador y ustedes pueden armar esta misma tablita de acá. Por eso no hay problema. ¿Ya le tomaron captura? Sí. Listo, entonces seguimos en esta parte. ¿Cómo van a presentar el informe? Pues el informe lo vamos a hacer en grupos. En esta parte vamos a tener los vectores, bueno, van a tener que poner una portada, introducción, objetivo, marco teórico. El marco teórico lo pueden copiar de aquí o pueden copiar ciertas partes, las que ustedes consideren más necesarias, porque ya tuvimos revisión de marco teórico. El procedimiento, recuerden, los verbos van en pasado, abrimos el navegador con la dirección tal y pues fuimos haciendo las mediciones conforme a tabla tal, lo más resumido posible. Van a tener que poner procedimiento, la tabla de datos experimentales, que es la que nosotros ya completamos aquí, y el tratamiento de datos experimentales. El tratamiento de datos experimentales, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la magnitud de la resultante con su respectivo ángulo para cada uno de los casos de la tabla. Y esto va a ser por el método experimental. Entonces, aquí ya obtuvimos la magnitud resultante por el método experimental, que fue simplemente viendo esta parte de acá, 6.5, 43.7. Entonces, simplemente es que lo dejen, ¿verdad? El vector 1 tiene una magnitud de 10.5 y una dirección de 47.5 grados. Simplemente es de que añadan esta parte de acá. Ya la segunda me dice, partiendo de los vectores E y D, que calculemos analíticamente la magnitud, entonces lo vamos a sumar. Entonces vamos a sumar el vector D con el vector E, para eso vamos a hacer uso de la teoría que nosotros vimos al inicio de la práctica. Los vamos a sumar, primero estos los vamos a pasar a cartesianas, vamos a sumar las componentes en X, vamos a sumar las componentes en Y, van a hacer las tablitas que le enseñé a armar y van a calcular la fuerza resultante. Y ya el otro, pues sería el último por el método gráfico. Entonces tenemos tres partes. Simplemente en la primera van a poner esta parte de acá, que es esta parte de la tablita. Para la segunda van a armar la tablita con la componente X, la componente en Y, después calculan la magnitud y calculan la dirección. Y ya para la última van a hacerlo por el método gráfico. En esto es bien importante que ustedes tengan papel milimetrado para que ustedes puedan hacer las mediciones de una forma más correcta. Y en la parte de análisis de resultados, ustedes van a comparar los tres resultados. Tenemos el método experimental, van a tener una magnitud, van a tener la dirección, es justamente lo que medimos aquí. El método experimental van a poner F resultante. Aquí por el método analítico,
les tienen que dar las mismas magnitudes en los 3 casos, la misma dirección en los 3 casos, pero cerciórense, pues, de que encajen. No tienen que ser exactamente iguales, pero tienen que ser bastante aproximados. Y ya la parte de conclusiones es de responder estas preguntas y pues eso sería pues todo por la práctica. Recuerden que ustedes siempre van a tener lineamientos para que ustedes se guíen de mejor forma. Y pues eso sería todo. Van a tener todos los recursos en el campus e igual voy a subir la repetición al finalizar la semana.